Una nueva era para los concursos de belleza. Volvemos a nuestro país y con otro tema. ¿Conoce usted o ha oído hablar de la puberfonía? Bueno, este es un trastorno vocal que afecta a los adultos y que los mantiene con patrones vocales infantiles. Estudios han demostrado que incluso puede afectar en la personalidad de quienes, claro, padecen esta alteración. Loreto Nercey es académica de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad Andrés Bello. Busca a 50 mujeres entre los 18 y los 45 años para analizar justamente este trastorno. Ella está junto a nosotros y queremos conocer más respecto de esta alteración. Puberfonía. A ver, ¿a qué se refiere? Porque generalmente se cataloga y se habla de que tiene una voz más aguda o menos aguda, conocida como la voz de pito. Claro. Mira, todos nosotros tenemos un cambio de voz, una voz infantil, y a medida que pasa la adolescencia hacemos una muda vocal. ¿Ya? En estas personas, a pesar de haber pasado esa edad, la adolescencia, mantienen patrones de voz infantil, ¿ya? Y ese trastorno se denomina puberfonía. ¿Y esto se asocia a algo en particular o simplemente se da? ¿No hay un historial de familia? Porque claro, hay gente que tiene la voz más aguda que otras nomás. Mira, hay teorías. Ya hay inclinaciones que más que nada salen desde la clínica, desde la experiencia de cada uno de los fonoaudiólogos, que claro, hablan de que estos sujetos en general podrían tener algún grado de sobreprotección familiar, que no quieren crecer, pero son solo teorías, no hay evidencia importante que la sostenga. Sí, cuando tú evalúas a estos sujetos, te das cuenta que la laringe, que es un órgano que está acá, y adentro están las cuerdas vocales, cuando tú la evalúas está en una posición que no es la adecuada para la edad. Ya la laringe se ubica más alta de lo normal. Y eso nosotros lo consignamos. Y eso entonces, si es un tema de una posición, ¿se puede corregir con ejercicios o hay que sí o sí tener una cirugía? Me imagino que es la otra alternativa. Sí, mira, lo que pasa es que todo depende un poco de la edad también que nos llegue este sujeto. Yo siempre creo que a medida que nos llegue antes, ya 17 hasta los 25 años, 30 años, es bastante más fácil. Pero como un problema postural, pensemos como cualquier problema postural que tenemos. Si ya llega alguien a los 40 años, es mucho más difícil atacarlo. También se nos incluye el problema que a veces todo tu entorno te ha escuchado con esta voz. Tienes hijos, trabajas, entonces tú puedes lograr una voz más grave, pero ¿qué pasa cuando llegas a esa voz grave y la quieres utilizar? Es más difícil porque ya no eres tú. A ver, pero en ese sentido, cuando hablamos de una persona que llega a temprana edad, nos decías, entre los 17 y los 30 años, si yo pienso, cuando yo tenía 30, si me decían, no, ahora en vez de caminar así o poner los hombros así, tiene que hacerlo de esta otra forma, ya es difícil porque uno lleva 30 años haciéndolo de una manera determinada. ¿A qué edad deberíamos estar atentos porque podría producirse este trastorno? Mira, por eso te digo, la muda vocal en la mujer ocurre entre los 10 y 14 años, ¿ya? Y no debe durar más de un año. Lo que pasa es que es mucho menos evidente el cambio de la voz en una mujer que en un hombre. Claro, entonces esta muda vocal es esta transición de este tono más agudo a un tono un poquitito más grave. Claro, a los 17 años tú ya deberías tener tu voz definitiva, ya tu voz post-muda vocal. Y si a los 17 años tú todavía sientes que tienes una voz infantil, deberías preguntar, deberías consultar. Ahora, hay una tendencia respecto de familias, me refiero a donde hay un padre que tiene un tono muy agudo o una madre que tiene un tono muy agudo, eso se va a repetir en los hijos y no lo estoy pensando por imitación, recordemos que es la forma en que nosotros aprendemos a hablar, sino que por una cuestión genética, porque la posición... La configuración de uno hereda forma de la cara, hereda el cuerpo también. Justamente. Sí, hay relación, pero por eso te digo, no hay nada consistente, ¿ya? Sí, nosotros sabemos que la voz transmite. ¿De dónde vienes? O sea, hay países donde se habla más agudo, hay países donde se habla más grave. ¿Qué sientes? Porque la voz también transmite el estado anímico de un sujeto y la edad, ¿ya? Entonces, es como, yo creo que puedes tener la voz aguda, pero si eso no te molesta, no es problema. Es que ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales alteraciones que han visto ustedes producto de este tono más agudo? Mira, como nosotros los fonoaudiólogos no todos nos dedicamos al área de voz, ya cuando tú te insertas en esta área, al principio lo ves como algo bien estético, ¿ya? Pero cuando recibimos a estos sujetos y nos damos cuenta que sufren bullying,
incluso las mujeres no pueden ascender laboralmente en sus trabajos porque las tratan como si fueran niñas. Les cuesta en la universidad levantar la mano, ya, porque creen que todos se van a reír, las imitan. Ahí te das cuenta que esto ya pasa más allá de lo estético y se vuelve un hándicap emocional. Entonces ahí es donde uno dice, puta, lo que estoy haciendo es importante. Ya, pero es que en ese sentido, cuando hablamos de bullying, que está además un tema que estamos tocando muchísimo, cuando hablamos de que entorpece el ascenso laboral, pero ahí no debería tener que educarse al resto de la población más que tener que hacer cambiar a esta persona, que son factores externos, no es que le duele algo o que no puede alcanzar a hablar lo que quisiera producto de este tono de voz. Es que sí hay trastornos físicos también. ¿Ya? Tú con esta voz aguda que no es tan anatómica hecha para ti, porque tú deberías tener una voz más grave, la laringe sí sufre. Ya, o sea, cuando tú observas las cuerdas vocales adentro, hay algunas alteraciones mínimas, pero hay falta de contacto de cuerdas, hay a veces enrojecimiento, o sea, no está... Hay una mala postura, la musculatura no está en su forma correcta, entonces sí la laringe sufre. O sea, hay incluso más posibilidad de tener una alteración como son los nódulos, que son los más comunes en la voz. Ahora, cuando hablamos de la cantidad de personas que tienen esta puberfonía, ¿estamos hablando de un porcentaje alto, más bien bajito? No, o sea, claro, hay muy pocos estudios que dicen, y no son chilenos, y hablan, claro, de un porcentaje muy mínimo, ¿ya? Sí, pero yo creo que más que lo mínimo es porque tampoco se ha estudiado tanto. Claro. Ahora, en este caso, para aquellos que nos estén viendo y que dicen, sí, yo estoy ahí, o mi hija, o mi hijo, ¿cuáles son los principales tratamientos? Hablábamos al principio de algunos ejercicios. Sí, mira, yo creo que ahí yo quiero hacer el llamado. Lo primero es evaluarse, ¿ya? Y la evaluación no es solo del fonoaudiólogo, sino que del otorrino, ¿ya? Porque necesitamos una evaluación anatómica. Necesitamos que el otorrino nos diga que no hay nada en las cuerdas vocales patológico, o sea, que no hay ninguna lesión congénita, por ejemplo, parálisis de cuerda vocal. Una vez que descartamos la lesión o la anatomía, sabemos que está normal, ahí, bueno, vamos al paso de la evaluación fonoaudiológica. Para eso hay software que te dicen qué frecuencia tiene la voz, descartamos otros problemas y ahí, claro, se puede optar a tratamiento. Principalmente son ejercicios de acomodar la postura laringea, también discriminar, porque tú cuando a veces hablas agudo mucho tiempo es porque no accedes a tonos graves y a veces es porque tienes mal oído, por decirlo. Entonces se trabaja la discriminación auditiva y si con eso, aún así, no logras resultados, tú puedes optar a una cirugía, que la hace el otorrino. Ahora, en estos tratamientos estamos hablando de cuánto tiempo, porque además me imagino debería haber también un apoyo psicológico, sobre todo si se da en este caso de bullying o de mucha timidez o que realmente le afecta en el día a día a la persona. Mira, el lograr el sonido grave no es lo complicado, ya relativamente no es difícil. Lo que es más difícil es ocuparlo en la vida diaria. Consciente. Claro, es que vas a tener que hablar por teléfono con este nuevo tono, que vas a tener que enfrentarte a tu profesor en la universidad, a tus amigos. Entonces, es lo mismo cuando tú decías, cambias un patrón muscular que llevas mucho tiempo, escribir con la mano derecha, ahora con la izquierda. Vas a querer hacerlo antiguo. Entonces, el querer y mentalizarte, automatizarlo. ¿Ya? Generalmente, ¿cuánto demora esta automatización? 10 sesiones más o menos de terapia fonoaudiológica, pero bien hecha, constante. No solo hablo del fonoaudiólogo, sino que también tener un sujeto, un usuario que haga bien los ejercicios. Por supuesto, si no depende netamente de la persona al final del día. ¿Y esto es en el largo plazo continúa o hay tendencia a retomar la postura después? Ya, pero me imagino cuando estás tratando de educar cualquier otro músculo, uno dice, sí, ya lo logré, pero si dejo esa conciencia o lo dejo que se ponga flojo nuevamente. Mira, me pasa a mí en la experiencia, pacientes, que ahora no se habla de paciente usuario, que por ejemplo me dicen en la mañana despierto con el patrón antiguo, pero lo acomodo, ya vuelvo a mi nueva voz y ahí ando todo el día bien. Ya, pero hay como una tendencia en el sueño de volver al antiguo. Claro que Entonces, yo creo que es como permanente. Es como ir al gimnasio. Hay que entrenar las cuerdas vocales y un músculo. Así que es así. Y mantener el entrenamiento constante. Exacto. Pero ya después no necesitas tanto la ayuda del profesional. Lo puedes hacer solo. ¿Qué pasa con la cirugía? ¿Cómo es ese procedimiento? Yo sé que no lo haces tú en este caso, pero... Bueno, el procedimiento...
bueno, no es, entre comillas, tan invasivo, se va por el cartílago tiroides, es un procedimiento con anestesia, ya te abren parte del cartílago y se hacen algunas acomodaciones internas. Tiene muy buen resultado, sí, a mí me ha tocado verlo, tiene muy buen resultado. Me imagino que además de la intervención se tienen que hacer igual sesiones con fonoaudiólogo sí, para siempre, o sea, siempre la cirugía, por lo general, está recomendada cuando el tratamiento fonoaudiológico no resulta. Y aún así, como dices tú, después de la cirugía se sigue con tratamiento igual, para acomodar. El llamado es a mujeres entre 18 y 45 años. ¿Qué tanta eficacia se tienen aquellas de el final de este rango etario, o sea, aquellas de 45 años? ¿Vale la pena? Porque muchas dirán, llevo 45 años hablando así y ahora voy a venir a cambiar. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que siempre vale la pena, porque dentro de los correos electrónicos que nos han llegado, son de personas que no sabían que tenía este tratamiento. Entonces yo creo que hay que intentarlo. Yo creo que hay que intentarlo y por último, si tú después de hacer el tratamiento no quieres usar esta nueva voz, es una elección personal, pero pudiste intentarlo, pudiste lograr el nuevo tono. Es más difícil, por lo que te decía yo, porque ya tienes un universo, estás rodeado de personas que ya te conocen con tu antigua voz, pero si es algo que te molesta, yo creo que es una buena opción intentarlo. ¿Dónde deberían dirigirse estas personas que estén interesadas? Mira, tenemos un correo electrónico ya que es puberfonia.tesis@gmail.com. Mediante ese correo nos escriben y nosotros lo que estamos solicitando es unas muestras de audio. Les pedimos que ellos nos manden algunos audios y ahí nosotros analizamos si esto es realmente agudo o no, porque hay muchas personas que nos escriben, sienten la voz aguda, pero la verdad es que no es tan aguda. Y por eso, por lo que te decía yo, analizamos con un software. Ya, ¿y esto se puede grabar con el teléfono? Sí, no, es una grabación totalmente de celular. Ya, no necesitamos casera. Nada, no, sí, no necesitamos Repitamos el correo para aquellos que nos estén viendo. puberfonia.tesis@gmail.com. Te iba a preguntar también respecto de estos ejercicios. ¿Estos ejercicios los pueden hacer las personas en su casa? ¿Necesariamente tienen que estar constantemente en estas terapias? Mira, los ejercicios, bueno, si bien ahí en la nota en el diario salieron algunos ejercicios, hay que saber cuál usarlo. O sea, no es como receta de cocina. Nosotros los fonoaudiólogos contamos con muchas técnicas, pero hay que saber elegir cuál le va bien a cada sujeto. Entonces, lo importante, como decíamos siempre, es recurrir al fonoaudiólogo para que él elija, me diga también cuántas veces tengo que hacerlo, porque si yo hago cualquier ejercicio muchas veces me puedo dañar. Y después de eso, hacer un plan individual. Perfecto. Bueno, ya saben entonces, para aquellos que y para aquellos que nos ven desde regiones, ¿deberían acercarse a un fonoaudiólogo? Sí, sí. Igual estamos recibiendo correos de regiones y los vamos a evaluar. ¿Ya? Ahora el tratamiento, claro, vamos a acomodar qué tan efectivo lo podemos realizar, pero están incluidas las personas de regiones también. Qué importante. Loreto Narcelles, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Que estés muy bien. Que estés muy bien. Chao. Vamos a otro tema. Se endurecen las sanciones contra los evasores del Transantiago.